Entonces, para ubicarnos en el contexto, recordamos en Hechos 19:21, ¿se acuerdan cuando Pablo decide en el Espíritu Santo viajar a Jerusalén? Pero antes decidió pasar por las regiones de Macedonia y Acaya. Bueno, entonces por fin llegó el momento en el que Pablo llegó a estas regiones antes de regresarse a su viaje a Jerusalén. Entonces pasamos a leer el pasaje y dice: y después de recorrer aquellas regiones, es decir, Macedonia, y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra por parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se sentó sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y después se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces, al ver este pasaje, lo podríamos dividir en 2 secciones. Uno por lo que pasó en las regiones de Macedonia y el otro por lo que pasó en su regreso a Jerusalén, es decir, en Troas. Y vemos que en ambos hay un énfasis que está marcándonos el autor. Vemos que menciona que exhortaba mucho y que celebraba la fiesta de los panes, es decir, decidió celebrar la fiesta antes de regresarse. Y luego en la segunda sección del versículo 7 al 12 vemos otra vez, aunque con otras palabras, que el primer día de la semana, que es el domingo, el día de hoy, se reunió para partir el pan, es decir, otra celebración más, en donde da su discurso hasta la medianoche, es decir, seguía exhortando. Y en el intermedio ocurre un milagro extraordinario por parte de Dios, donde revive al joven Eutico. ¿Y qué sucede? Sigue conversando otra vez hasta el amanecer. ¿Y qué sucede al final? Todos quedan grandemente consolados. Entonces el énfasis, para que lo tengamos siempre presente en lo que vamos estudiando, es que Pablo exhortaba mucho en comunión con la iglesia, celebraba la salvación de Dios y que un milagro nos consuela grandemente. Pasemos al primer énfasis. Entonces exhortaba mucho, que daba su discurso hasta la medianoche y que conversaba hasta el amanecer. Recordemos que una vez que Pablo había predicado el evangelio, y eso lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 36, donde tiene esta discusión con Bernabé, ¿sí recuerdan? En donde decide regresar para ver cómo estaban las iglesias en las que había predicado el evangelio. Pues bueno, esto lo hacía para quererlos exhortar. ¿Y qué significa exhortar, hermanos? Significa incitar a alguien a que haga algo por medio de oraciones y ruegos. Es decir, para influir, para inspirar, para animar, para estimular, para provocar algo en los creyentes, es decir, que reaccionen ante el evangelio. ¿Y a qué los exhortaba Pablo? Aunque los pasajes, en este caso, no menciona explícitamente qué, pero sí tenemos antecedentes de lo que hemos venido estudiando en el libro. Y eso lo podemos ver en Hechos 14:22. Voy a estarlo repasando rápidamente, pero si traen una libreta, anótenlo para que lo puedan estudiar. En donde en Hechos 14:22 venía exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Y qué significa esto, hermanos? Era para mantenerse firmes y constantes en su vida como cristianos. Hay un propósito en la exhortación. Vemos cómo en Hechos 28, del 18 al 38, venía declarando el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? El plan de salvación para el hombre, Cristo Jesús en la cruz, en nuestro lugar, advirtiéndonos contra todo lo que pueda alejarnos de Cristo. Y hermanos, hay muchos peligros que nos puedan alejar de Cristo, pero la verdad es que el mayor peligro es lo que sucede en nuestros corazones. Cuando ponemos cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios, y a Dios lo dejamos al último dentro de todas nuestras cosas importantes que tenemos por hacer.
tratamos de autojustificarnos el relegar a Dios de nuestras vidas. En Hechos 18:23 decía que los venía fortaleciendo a todos. ¿Y cómo podemos fortalecernos, hermanos, nosotros? Bueno, practicando las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son estas disciplinas? Es decir, hay una intencionalidad por acercarnos a Dios en la lectura que tenemos en nuestras casas, la meditación personal, la oración, la evangelización, el servicio, la mayordomía. Son muchas áreas en las que podemos ser fortalecidos en el Señor. Y es que la verdad es que mientras más les conozcamos, mientras más le busquemos, más podremos permanecer en Él, ¿cierto? En Hechos 18:26, así como Priscila y Aquila se acuerdan con Apolos, Pablo también venía explicando con mayor exactitud el camino del Señor. ¿Y qué es lo que vemos con toda esta exhortación, hermanos? Que exhortaba mucho. Los comentarios dicen que duró cerca de 1 año y medio en la región de Macedonia, 3 meses en Grecia, aunque no dice qué es lo que sucedió allí. Se dice que su estancia fue nada más por el invierno porque tenía que viajar. Pero en todo esto vemos, hermanos, al apóstol Pablo entregado en todo momento a su ministerio, preocupado por los creyentes. Y eso muestra, hermanos, el sacrificio pastoral por las iglesias, la entrega al Señor, lo que nos lleva al segundo énfasis, la fiesta de los panes sin levadura, reunidos para partir el pan el primer día de la semana. Como hemos visto en todo el libro de Hechos, Pablo estaba sufriendo de persecución, igual que los apóstoles, los estaban matando, pero aquí el Señor le da un momento de paz y de descanso, y es la primera ocasión en la que se menciona la celebración dominical como tal. Yo creo que todos son muy estudiosos y ya saben qué es la Pascua, ¿verdad? Pero para recordarle para algunos que no tengan el conocimiento completo. Eso lo pueden ver en Éxodo 12, del 1 al 28. Recordemos que es el día en el que el Señor rescató a su pueblo de la tierra de Egipto. Y si se van a Éxodo 12, versículo 17, por favor. Si traen sus Biblias, ¿va? Éxodo 12, capítulo 17. Dice, guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque ese mismo día yo saqué a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, resumiendo brevemente, el cordero de la Pascua era el animal que Dios había instruido a los israelitas que sacrificaran la noche que iba a destruir a los primogénitos de cada familia del pueblo de Egipto, ¿recuerdan? En donde debían sacrificarlo y poner la sangre en los postes y en el lintel de las casas para que sus hijos fueran salvos. Entonces, hermanos, resumiendo aún más, la Pascua es la celebración de esta ordenanza. Es para recordar lo que Dios hizo en la vida del pueblo judío, el rescate de la muerte en la esclavitud, para tener una vida nueva, tener una heredad que era la tierra prometida, ¿recuerdan? Ser el pueblo de Dios. Y ahora veremos cómo Pablo comienza a celebrar esta nueva Pascua en Cristo, que es el nuevo y verdadero Cordero Pascual, que se sacrificó para librarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, a quienes ponemos nuestra fe en Él. Nos lleva al primer día de la semana, que es el día de hoy. Y nos reunimos el día de hoy, hermanos, porque celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El domingo fue el día de su resurrección, el día que Él triunfó sobre la muerte, y eso nos da la seguridad, hermanos, de la promesa que Él nos da de una vida eterna y una vida nueva con el Señor. Entonces vemos que el antiguo pacto, el día de reposo, fue una señal del antiguo pacto. Eso lo pueden ver en Éxodo 31, del 12 al 17, apúntenlo porque está algo extenso. Mas nosotros ahora los cristianos estamos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, y el mismo Señor nos dice acerca de la cena del Señor, acerca de partir el pan. Por favor, vayan todos a Mateo 26, versículo 26 al 29. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, coman, esto es mi cuerpo.
Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces vemos que la celebración de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo es para recordar lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de ustedes. El rescate de la muerte, de la esclavitud del pecado, un nuevo nacimiento para tener una vida nueva, adoptados como hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Para recibir una heredad eterna y ser el pueblo de Dios. Pero con toda bendición hay una advertencia, y esto no es porque Dios se equivoque, sino por nuestros corazones, por la actitud que tenemos hacia el Señor, por cómo podemos llegar a responderle. Vayan por favor a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 29. Y el Señor aquí nos advierte a través del apóstol Pablo acerca de tomar la copa indignamente. ¿Ya están? De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coman del pan y beban de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Desgraciadamente llegamos a olvidar, hermanos, lo que hace el Señor, y mientras estamos en el día a día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, olvidamos la gracia del Señor, y a veces lo tomamos por menos porque pensamos que lo más real es la vida en la que vivimos, cuando nos dice el Señor que lo más importante es la vida espiritual, nuestra relación con Él. Entonces, indignamente es tener una actitud indiferente y ritualista, con un corazón que no se arrepiente ante el pecado, un espíritu de amargura o cualquier otra situación no piadosa. Entonces, primeramente debemos de acercarnos a nuestro Señor, confesar nuestro pecado, para que haya un verdadero actuar, un verdadero cambio en nuestro actuar y nuestro pensar. Entonces tenemos que tener presente realmente cuál es tenemos que tener la percepción correcta de qué es la cena del Señor, qué es lo que estamos celebrando y por qué estamos reunidos aquí el día de hoy, hermanos. Recordemos que venimos ante la presencia del Señor y que Dios es santo. Entonces realmente vemos que somos privilegiados al poder participar de la cena del Señor, al venir a alabarle y a tener una comunión juntos como hermanos, conmemorar la cena como Cristo lo hizo, ser partícipes del mismo pacto con Él. Le recordamos con gozo que nos entregamos hacia Él y hacemos el mismo pacto de fidelidad con Él y damos un testimonio de nuestra fe. Lo que nos lleva al tercer énfasis, un milagro que consuela. Perdón, está haciendo mucho calor. El aposento alto. El aposento alto, como vemos, es una casa, estaban reunidos hasta el tercer nivel. Y menciona un ambiente, ¿no? Seguramente estaban las lámparas titilando. Era tarde, pues decía que Pablo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y siendo joven, seguramente como el primer día de la semana y el día de reposo, el pueblo judío lo tenían el sábado, entonces seguramente ellos ya estaban trabajando el domingo, ¿cierto? Entonces, a pesar del cansancio, no lo menciona aquí, pero es obvio porque no se quejan los congregantes, no se quejan los creyentes, a pesar de que Pablo hablaba. Seguramente empezó cerca del mediodía o de las 6 de la tarde. Entonces, imagínense, 5 o 6 de la tarde hasta la medianoche y nadie se echaba para atrás. Entonces, el joven prefirió quedarse ahí dormido y cayó y muere, ¿no? Entonces, imagínense el sobresalto, estamos todos reunidos, estamos escuchando la palabra del Señor, estamos siendo instruidos y sucede esto. Entonces se muere, se dice que se cercioraron de que estaba muerto porque Lucas era médico. Entonces quien está escribiendo esto es Lucas, ¿cierto? Entonces se dice en los comentarios que Lucas dice o confirma que está muerto, pero Pablo baja
Y es un milagro extraordinario de parte de Dios, como lo ha venido haciendo y lo ha venido respaldando todo desde Hechos 19:11, ¿cierto? ¿Y qué sucede con los creyentes? Permanecían queriendo escuchar, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Con humildad, con agradecimiento, dispuestos a tener una comunión los unos con los otros, en gratitud para recibir la palabra del Señor, aunque a veces sea dura y fuerte, hermanos, aunque a veces nos confronte, porque sabemos que eso nos convence de pecado y es en gracia para nuestra salvación, para enderezar nuestras vidas, ¿cierto? Y del milagro, hermanos, y nosotros podemos dar testigos así como ellos lo vivieron, así también nosotros lo vivimos hoy en día. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de nuestros hermanos o nosotros mismos en nuestras vidas de cómo el Señor ha obrado, ¿no? ¿Cierto? Y somos consolados grandemente porque nos damos cuenta que el Señor nos escucha nuestras oraciones y se apiada de nosotros, y eso en verdad nos da un gran consuelo, que la fe que tenemos en Cristo no es vana, sino es verdad, porque la podemos palpar, y cada vez que venimos nosotros a la iglesia nos gozamos en Él como nos estamos gozando el día de hoy al alabarlo y al glorificarlo por lo que ha hecho por nosotros. Y eso, hermanos, es el evangelio que vivimos día a día, pero lo que vivimos el día de hoy, domingo, que no se quede nada más el día domingo, que sea vivido todos los días de nuestra vida, en cada momento, hermanos, porque eso es lo que nos mantiene cerca de Él. Pasemos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-21, por favor. ¿Ya están? Y vemos cómo el Señor tiene un propósito. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, por eso es que nos reunimos para celebrar al Señor. Por eso nos reunimos para alabar a Dios, para celebrar a Cristo, para ser exhortados por su palabra y experimentar su poder. Por eso nos reunimos como iglesia para celebrar a Cristo, por lo que ha hecho en nuestras vidas, y por eso le alabamos a Dios, y por eso permitimos ser exhortados y transformados por su palabra y experimentar su poder. Y lo más importante es cómo lo aplicamos esto a nuestras vidas, pero al final de cuentas que no se tiene que quedar en conocimiento, si lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces no debemos olvidar por qué nos reunimos, hermanos, y delante de a quién venimos cuando venimos a la presencia de Dios. Que en comunión como iglesia nos reunimos el domingo, el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Que recordamos y celebramos la cena del Señor porque es una ordenanza de parte de nuestro Señor y Salvador. No es si quieres, es una ordenanza, pues ya somos parte de su pueblo, comprados por su sangre. Que venimos dispuestos a recibir la palabra de Dios porque en verdad nos fortalece, nos advierte, nos confronta, nos redarguye, nos instruye con exactitud para que perseveremos en la fe. Que nunca se nos olvide que Dios sigue haciendo milagros, hermanos, que nos consuelan y nos animan. Y si los milagros nos consuelan, ¿qué produce en nosotros cuando le alabamos y le recordamos como hicimos hace rato? ¿Acaso no produce un gozo, un deleite, un descanso en Él? ¿Un agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros? El mayor milagro de nuestras vidas, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe es un regalo de Dios para nuestra salvación. Entonces, aunque no hayamos vivido en persona un milagro, si tú eres un creyente, el mayor milagro de tu vida ya lo has vivido y lo estás viviendo constantemente. Es Cristo en tu vida, hermanos. Es una salvación constante y segura para nuestras almas.
Alertas debemos estar contra todo aquello que nos separa del amor de Dios, hermanos, que nos aleja de la comunión como iglesia y las bendiciones que quiere para nuestras vidas. Los medios de gracia, como los que ya vimos, son para que Dios sea glorificado, nosotros bendecidos y nuestra unión con Él sea mucho más profunda. Las ordenanzas de nuestro Señor son con gracia, no las veamos como una carga, hermanos. Bien dice nuestro Señor Jesucristo que ligera es su carga. Y el autor de Hebreos, si pueden pasar ahí al capítulo 3, versículo del 12 al 13, nos advierte también. Si se fijan, ya hay varias advertencias, alertas debemos estar, hermanos, contra todo aquello que nos aleja. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que algunos de ustedes se han endurecido por el engaño de su pecado. Vemos cómo el mayor problema está en nuestro corazón, hermanos. ¿Nos ponemos de pie? Por favor. Entonces, esta fue la introducción. Le vamos a dar hasta las 12 de la noche, ¿eh? No se crean. No se crean. Es corto el mensaje, muy profundo. A veces lo podemos pasar desapercibido porque forma parte cotidiana de nuestras vidas, pero sin Cristo nada podemos ser, hermanos. Entonces, esforcémonos por venir a alabar al Señor, por reconocerle en todo momento. Y llévense eso en sus mentes y sus corazones, que le celebramos juntos al Señor porque es un mandato del Señor, porque Él es digno de ser alabado, como cantábamos hace un momento. Porque eso nos fortalece, hermanos, y porque nos consuela en gran manera. ¿Cierto?